Me llama la atención un tema que salía sobre el tema de las armas que adquiere Chile dentro de las críticas por la situación del tema educativo, de reformas y marchas y todo aquello. El presidente en su cuenta Twitter hizo referencia a aquello. Vamos a hablar de esta situación con Samuel Montaño, experto en seguridad de armas. Samuel, buenas noches, bienvenido a Vía la Televisión. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué repercusiones, qué lectura le genera esta situación del gobierno chileno, de hecho? Bueno, no es novedad en cuanto a la compra de armas y estar en alguna medida tras el constante ritmo de modernización de las Fuerzas Armadas de Chile, ¿no? Esto ha sido un cantar desde antes de 1800 a la fecha, porque Chile siempre ha tenido problemas con la Argentina, con el Perú, con nosotros Bolivia y recientemente problemas con la isla de Pascua, ¿no? Que valga la oportunidad de comentar que la isla de Pascua, los dirigentes indígenas están a punto de también querer presentar una demanda en la Haya para independizarse de Chile, porque injustamente Chile se anexó a esta isla y hay un abuso de la Armada chilena que ocupa o controla prácticamente esto. Entonces, todos estos problemas que tiene Chile o que los ha generado le han obligado no necesariamente a acudir a la parte militar. No se ha equivocado un diputado o senador chileno que hace poco dijo, entre comillas, que les va mejor con las armas que con el diálogo, ¿no? Y esa es una constante en Chile porque obviamente con los problemas que se han generado más por ambiciones territoriales, es que necesariamente tienen que estar armados y buscar grandes aliados como los Estados Unidos, por ejemplo, porque no tienen la razón, así de sencillo. O sea, que siempre van a estar comprando armas, modernizando, y estar tras de quien les pueda facilitar la parte militar, ¿no? Facilitarles más el armamento. ¿Qué sentido estratégico tiene para Chile esto de poner en vigencia su consigna de escudo, ¿no? Por la razón o por la fuerza, si no es por una cosa es por la otra, y en esa medida seguir potenciándose cuando la tendencia debiera ser otra, cuando estamos en escenarios de resolución de conflictos en instancias judiciales, a través de la vía pacífica? ¿Cómo se puede leer eso geopolíticamente? Ya lo hablábamos antes de iniciar esta entrevista. Chile ocupa el lugar número 4 en potencia Fuerzas Armadas en América Latina. Hoy en día hay que darle otra lectura al potenciamiento militar de Chile. No es como muchos piensan que supuestamente Chile, si bien en referencia a nosotros es relativamente una potencia militar, pero en referencia al continente o al Perú, a la Argentina, tiene grandes problemas. Es decir, Chile está pagando una factura muy cara de lo que en la época de Pinochet, a través del plan Alcázar, que es un plan de modernización a partir del año 94 hasta el 98, supuestamente la modernización militar de las Fuerzas Armadas, que incluía no solamente la adquisición de armamento, sino la modificación en cuanto a la instrucción, establecer incluso condiciones a los futuros gobiernos civiles de decir, caramba, nosotros nos quedamos como comandantes las veces que nosotros queramos. Lo que sucede ahora en Chile, ¿a qué me refiero? Que está pagando una factura muy alta. No todo lo que ha comprado Chile es moderno. Están teniendo grandes problemas porque, por ejemplo, la última adquisición que han hecho de misiles por más de 140 millones a los Estados Unidos, en realidad es un sistema de misiles navales para reemplazar los misiles que ya están obsoletos de las fragatas o destructores británicos que compraron el año 2006. Ya 3 destructores cuyos sistemas están bastante caducos, obsoletos, y lo que están haciendo es reemplazar estos sistemas, porque Inglaterra ha anunciado que los sistemas operativos chilenos van a estar fuera de uso a partir de 2020, porque ya no van a dar un apoyo operativo ni apoyo logístico al mantenimiento de estos buques. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con la compra de los tanques Leopard en Alemania, las primeras versiones, que en realidad ahora incluso hay un juicio a los militares chilenos, porque gran parte de estos tanques han sido comprados hasta de tercera mano, las primeras versiones de los Leopard. Entonces Chile está invirtiendo en modernizar, en modificar este armamento en gran parte. Tienen un poder de fuego, ¿sí?, pero tienen un gran problema de logística. Los aviones F-16 de 44 unidades, solamente 10 son nuevos, comprados en 2005 a los Estados Unidos por 660 millones de dólares. Los restantes 34 no sobrepasan los 200 millones de dólares de segunda mano comprados en Holanda, y por lo menos ya se estima entre 8 a 10 que ya no están en servicio.
o incluso la Fuerza Aérea Holandesa hizo un informe de que se había engañado a la Fuerza Aérea de Chile vendiéndoles F-16 demasiado deteriorados, y que ahora Chile está invirtiendo en tratar de recuperar este material de segunda o tercera mano que está teniendo, por un lado. Y por el otro hay que ver también la cruz de la moneda de que Estados Unidos ha visto en Chile un gran aliado. Esto de modernizar la flota naval chilena tiene un mensaje, tiene un objetivo. Desde que se instaló en abril del 2012, al norte de Valparaíso, en Cocum, una base militar norteamericana, donde supuestamente los están entrenando a los chilenos y demás, etcétera, etcétera. Y ya se había hablado en 2013 de integrar a la flota chilena como una especie de flota amiga y de apoyo a las operaciones navales que está empezando a hacer la OTAN en cuanto a ir a custodiar costas de países supuestamente enemigos o terroristas, hacer bloqueos y demás, etcétera, etcétera. Y para esto Estados Unidos necesita modernizar la flota chilena. El mensaje es ese, que están preparando a Chile para proyectar militarmente este país en forma global, que apoye, como están haciendo en Colombia. ¿Se acordaron ustedes? Hace unos 3 años, si no me equivoco, anunciaban la intención de Colombia de querer ingresar a la OTAN. El primer país que apoyó esto fue Estados Unidos, que dijo que estaban contentos, que era una forma que Colombia se relacione con el mundo, como si una alianza militar fuera a servir para relacionar al mundo, ¿no? Pese a que el presidente Santos dijo que no era cierto y demás, pero ahora Colombia está incluso participando en ejercicios aéreos con códigos dentro de la OTAN. ¿Por qué? Porque los necesitan militarmente. Estados Unidos está extendiendo su alianza militar. Cuanto más países entren a la OTAN, mejor, porque se están extendiendo en el Medio Oriente, se están metiendo en el África, se están extendiendo en el Pacífico y necesitan aliados. Una alianza militar multinacional encabezada por Estados Unidos. Exactamente, y ahí está entrando Chile. Y ahí está entrando. Por eso, por ejemplo, el último sistema que han comprado no es un sistema avanzado, pero sí es un sistema moderno, que exclusivamente lo están utilizando países de la OTAN, Australia y Tailandia, que no son miembros de la OTAN, pero apoyan, y es el primer país latinoamericano, Chile, que está excediendo este tipo de material, porque no le sirve mucho en cuanto a la modernidad para enfrentarse al Perú o a la Argentina, es demasiado, es para algo más allá, para algo más allá. Ya incluso Chile ha tenido advertencias de Francia y la misma Inglaterra, obedecen o sencillamente van a presionar para que la isla de Pascua se independice, una por otra. Y Chile está acudiendo a los Estados Unidos para no perder las opciones de la isla, así de sencillo. Y para eso necesita obedecer, proyectar a nuestras Fuerzas Armadas según los parámetros de los Estados Unidos. En la base de Cocum hay militares retirados del servicio pasivo que han hecho su voz de protesta, de decir, caramba, ¿por qué tienen que venir los norteamericanos a entrenar a nuestras fuerzas para misiones de paz? ¿De acuerdo? ¿Qué le tenemos que enseñar a Chile en cuanto a misiones de paz? Nada. Pero cuando parte del alto mando, que fue del exalmirante Merino, mostraron y dijeron, nos están entrenando exclusivamente para guerra urbana. Han diseñado la base como tienen los norteamericanos en su territorio, pequeños poblados tipo Medio Oriente y demás allá, etcétera, etcétera, a combatir a jóvenes que se tapan con pañoleta. Nos están adiestrando para intervenir en lugares poblados, centros urbanos, como está sucediendo en el Medio Oriente y poco a poco en el África. Lo mismo están intentando hacer con la Argentina. El gran programa que han firmado como Obama, y nadie ha leído la letra chica donde dice, entre comillas, y los Estados Unidos van a entrenar a las fuerzas militares argentinas exclusivamente para intervenir en misiones de paz en el África. Ya están preveyendo problemas allá. Sí. Y para eso, ¿qué necesitan? Que estas Fuerzas Armadas no solamente estén equipadas según los parámetros norteamericanos, sino también adoctrinadas. Eso es lo que está pasando ahora con Chile. Samuel, fíjate que hace meses se tenía este acuerdo de la CELAC, de América Latina, territorio libre, un territorio de paz. Recuerdo una reunión, participaban estos países, Chile, Argentina, 67 años de la OTAN, se han hecho un recuento de todo lo que ha significado la OTAN en la intervención que ha tenido en los diferentes países. Es un riesgo para América Latina, es un riesgo, viendo esta forma de Chile, de Colombia, de Argentina, para aquello que se estaba mencionando. O sea, se supone que estamos en otro siglo donde este tema de armamentismo tendría que pasar a otro plano, ¿no? No, no va a pasar a otro plano, va a estar en un primer plano porque el mundo está creciendo, hay cada vez más población en el mundo, hay potencias emergentes, Brasil, la India, posiblemente el Pakistán, Rusia se está levantando,
como potencia. China está cada vez creciendo más, Australia inclusive. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita? Recursos. Recursos. Y cuanto más los países empiecen a disputar los recursos, entre ellos el agua, más usted va a tener que pelear y más las potencias van a tener que pelear estos recursos. Por eso ahí viene que se va a poner preferencia al plano militar. Porque eso es lo que están haciendo ahora las potencias, disputarse los recursos. Antes, ¿qué nos decían los de la OTAN? El África era un continente demasiado pobre, hay muchos leones, elefantes y gente con taparrabos y son pobres. Pero sí sabían que habían riquezas, pero no las anunciaron ni querían explotarlas porque no las necesitaban, aún. Hoy en día que ya están viendo que hay nuevas potencias y necesitan recursos, ya se están metiendo en el África. Hace poco los Estados Unidos ha instalado una de las más grandes bases militares en el noreste de Marruecos, ¿no? Y con el discurso que aquí estamos nosotros los militares norteamericanos para ayudar a los pobres del África, y resulta que el África había tenido grandes recursos, especialmente en agua dulce. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día. Unos ejercicios que hace un par de semanas se hicieron en Polonia, los norteamericanos con varios aliados de la OTAN, invitando a países como Montenegro, Macedonia, Armenia como observadores y incluirlos dentro de la OTAN. Cuanto más países mejor, porque les digo, los necesitan. ¿Qué están haciendo con el Japón? En este instante que estamos hablando, y no lo menciona la CNN, excepto la cadena de radio y televisión Democracy Now! De la costa oeste de los Estados Unidos. Que es alternativa, además. Es una alternativa. Claro. En estos instantes que hablamos, hay grandes protestas y marchas en el Japón. ¿Por qué? Porque el gobierno japonés está teniendo la presión de los Estados Unidos para que el gobierno japonés modifique el artículo 9 de su constitución japonesa, que les prohíbe intervenir en acciones militares después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos quieren que modifiquen ese artículo para que el Japón participe ya en misiones militares fuera de sus fronteras. En otras palabras, Estados Unidos sabe, ya ha dado varias veces el discurso, que se van a extender sus acciones militares en el Pacífico de ser necesario. ¿Por qué? Porque necesitan recursos, pero para llegar al Pacífico, a toda Asia, necesitan aliados. El ex enemigo Vietnam necesariamente se ha aliado a los Estados Unidos para tratar de frenar cualquier expansionismo de China, y lo está haciendo con el Japón. El planteamiento es muy sencillo. Quieren petróleo, quieren recursos, pues se meten con nosotros, si no, pues se arruinan. Así de sencillo. La OTAN ahora con miedo, le decía, por el tema de Rusia y la situación como se está generando también en cuanto a armamentos y en cuanto a buscar que sea una potencia emergente y no tengamos un mundo unipolar, ¿no? En realidad la OTAN, que había sido creada supuestamente para enfrentar la amenaza comunista, ¿no? Los rusos, el Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, pero desintegrar lo que era la Unión Soviética y desapareció el Pacto de Varsovia, no tenía sentido de ser de la OTAN, ya no. Exacto. Pero, y esto hay que decirlo, no es porque uno se vaya contra el pueblo norteamericano, pero los Estados Unidos han convertido a la OTAN en un instrumento de agresión y una garantía militar. Es decir, yo puedo intervenir el día de mañana en el Brasil, porque es la parte más rica en América Latina, en el Amazonas, en recursos, especialmente agua, biodiversidad, minerales. Es insospechada la riqueza que tienen. Y es una reserva, porque lo que está pasando en el Medio Oriente y en el África nos va a pasar a nosotros, siempre y cuando no hayan gobiernos que sean afines a lo que quieran las potencias. Así de sencillo. Hay una pregunta importante. Hay unos gobiernos, los que están con la Alianza del Pacífico, que van a seguir a los Estados Unidos, y otros gobiernos progresistas como el nuestro, que se resisten, por ejemplo, a la instalación de bases militares. Y por lo tanto hay una pugna ahí. ¿Cómo es este momento? Es decir, si vamos o volvemos al neoliberalismo, y otra vez hay una relación y una sintonía como la que tiene Macri o la que tiene Chile con los Estados Unidos, seguramente se volverán a abrir las puertas para bases militares o para penetración militar norteamericana, mientras países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador resistirán. ¿Cuál es su mirada al respecto? Es cierto, hay una campaña muy grande de los Estados Unidos, uno para la instalación de bases militares con el objetivo único. Por ejemplo, las bases en Colombia no responden a la pantalla que nos han dado los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que el terrorismo, el narcotráfico, la misión militar de los Estados Unidos ha estado por más de 40 años en Colombia y no han logrado absolutamente nada contra la guerrilla, ni contra el narcotráfico, ni nada. Exactamente. Aquí hay que aclarar algo que les duele mucho a los norteamericanos, pero es una verdad, no es cosecha mía. Ustedes pueden investigar a través de la tecnología y la historia militar.
Estados Unidos ha vencido guerras más que por la cantidad y tecnología que por la profesión militar. Cuando han entrado en Colombia por las bases es muy sencillo. Lo que están haciendo primero es asegurarse el Amazonas colombiano, que ya está seguro en manos norteamericanas, y empezar poco a poco a presionar al Brasil. Se han instalado ya en el Perú, se han instalado ya en Chile, se estaban instalando en la provincia de Corrientes, en Argentina, y Cristina Kirchner los expulsó. Ya se han instalado en el Paraguay, ¿de acuerdo? Y se estaban instalando acá en el Chapare. Y iban a poner otra base en el sur de Bolivia, en Tarija, ¿de acuerdo? Y no han podido, pero van a insistir en alguna medida. Yo temo mucho que, por ejemplo, si entramos en una situación política o económica muy delicada, que tarde o temprano tengan que negociar con los Estados Unidos, y Estados Unidos nos ponga la condición de decir, muy bien, intercambio de embajadores, y detrás del embajador norteamericano venga el famoso grupo militar como condición. El caballo de Troya, como lo han hecho en todos los países de América Latina. Voy a enviar a mis militares, van a ir a vacunar, a hacer escuelitas, a curar los dientes, etcétera, etcétera. Este es el caballo de Troya para establecerse en cada país. Yo les aseguro que no van a salir del Paraguay, no van a salir del Perú, con la experiencia de la base militar en Manta, Ecuador, que Correa los expulsó. Con esas experiencias están haciendo lo imposible, acción social, donaciones, etcétera, etcétera, para quedarse, porque el objetivo es muy claro. El dominio de todas las zonas del mundo, no solamente por cuestiones de recursos, sino también por geopolítica. Por ejemplo, Siria no tiene ninguna importancia económica, no tiene mucho petróleo ni nada, pero sí tiene un peso político en la zona, y hay que modificar eso. Es por eso que se han metido en Siria, han provocado ese conflicto, a fin de establecer un gobierno afín a los Estados Unidos, así de sencillo. El negocio de las armas sigue siendo uno de los más importantes y más poderosos del planeta. Es el número uno. El número uno. Encima del narcotráfico. Bueno, como dice alguien, con la plata usted puede comprar a algunos, pero con las armas usted hace bailar a todos. O sea que no solamente es un tema geopolítico, un tema de estrategia de búsqueda de recursos en nuestros países que están siendo mirados por satélites, sino que también pasa por este otro tema, por el tema de hacer negocios y de compra-venta de armas para generar, digamos, bonanza en ese mercado, ¿no? Pero ¿qué es desde 1990 lo que sostiene económicamente los Estados Unidos? En un 60 hasta 70% está girando las cosas. Es la industria de las armas. Cuando Colin Powell, exsecretario de los Estados Unidos, por la boca cae el pez, y confesaba y decía, ¿cómo mantenemos nuestras industrias de los F-16? Cuando nuestra gente no tiene empleo, sencillamente llamamos a un país árabe, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera. Necesito que me compre tal cantidad de aviones porque así voy a tener tal cantidad de obreros trabajando. Y muchos de los países árabes, aliados a Estados Unidos, compran en grandes cantidades armas que incluso no las necesitan. Arabia Saudita ha comprado cantidades fantásticas de armas en Inglaterra, Estados Unidos, que la mayor parte de estas las tiene almacenadas. No les son útiles, son modernas, todo lo que quiera, pero no les son útiles, ni siquiera un enfrentamiento con Irán. Pero ayuda a su gran aliado, que es los Estados Unidos, económicamente comprándole estas armas. Eso es lo que sostienen a los Estados Unidos. Las guerras es lo que han sostenido a Estados Unidos. Si no hubiese habido un 11 de septiembre, lo hubiesen tenido que inventar o crearlo. Y por otra parte, la sociedad civil norteamericana es una sociedad fuertemente armada, ¿no? Hay una asociación nacional del rifle, hay un culto a la Winchester y no sé qué, yo no sé de armas, pero hemos visto últimos acontecimientos que pasan, o sea, tragedias que pasan por el hecho de que la sociedad civil está armada y por lo tanto se generan tragedias, ¿no es cierto? Hay una parte, y un conflicto social muy complicado. La segunda o cuarta enmienda que, según los norteamericanos, les da el derecho por constitución a portar un arma por defenderse. Pero está mal interpretada esa enmienda porque los norteamericanos interpretan esto que pueden tener un arsenal en su casa. ¿Quién no tiene un arma en los Estados Unidos? El presidente Calderón, se acordarán, en una de las últimas visitas que hizo Barack Obama a ese país, le rogó, un poco más se ponía de rodillas y le dijo, por favor, cierre esas industrias de armas portátiles civiles, porque la mayor parte de su mercado pasa a México. Y por más que decomisemos miles, hay unas imágenes impresionantes de miles de armas decomisadas, portátiles y demás, de industrias norteamericanas, pero siguen entrando como confites. Y Barack Obama respondió que no podía cerrar esas industrias porque lamentablemente son parte de la economía norteamericana, que podemos controlar, que si pasan o no pasan por la aduana es otro cuento, pero que no pueden cerrar esas industrias y se van a mantener. Y hasta inclusive yo, más que especulaciones, las tomaría muy en serio el hecho de que hay ciertos atentados, como el que ocurrió en Francia o el que ocurrió en Bélgica, de que mucho tiene que ver la mano norteamericana. ¿Por qué?
Si no ocurría lo de Francia, Francia no entraba en la guerra como está ahora, en Siria, bombardeando Siria. Si no ocurría lo de Bélgica, acuérdense ustedes que después del atentado de Bélgica, Jim Carrey va a entrevistarse con el primer ministro belga. Jim Carrey sale sonriente y el ministro belga sale acongojado. ¿Por qué? Porque obligaron de esa forma a entrar a la Bélgica a la guerra, al conflicto. ¿Y qué hace Bélgica? ¿Qué hace Francia? En gran parte el material que le están echando a Siria es de origen norteamericano. Es un mercado. Es un mercado. Y esto incluso responde a algo que había planteado Giulio Andreotti, primer ministro italiano hace años. El plan Gladiador. ¿Qué era el plan Gladiador? Que él lo denunció. Que era una organización secreta militar entre británicos y norteamericanos que se dedicaba a hacer atentados en distintas partes de Europa para justificar el nuevo frente militar hacia los rusos. Se hacían atentados terroristas y le echaban la culpa a los comunistas y miren lo que han hecho los comunistas y ahora tenemos que intervenir acá, tenemos que intervenir allá, etcétera, etcétera. Cuando se hizo esta denuncia se iba a hacer una gran investigación dentro de la OTAN, pero vino la primera guerra del Golfo y se tapó con la primera guerra del Golfo esto y se cubrió completamente hasta el día de hoy. Entonces, hay muchas explicaciones que inclusive en los de esta revista Charlie Hebdo le están pidiendo indirectamente al gobierno de Estados Unidos. Y es muy curioso. ¿Se acordarán ustedes cuando se intentó atacar el 2013, si no me equivoco, a Siria, con esto de las armas químicas, y no lograron hacerlo? ¿Qué es lo que había frenado este ataque? La resistencia de la población alemana y francesa a no una nueva intervención norteamericana. No pudieron. Entonces viene el atentado a la revista esta, y quien aplaudió palmas fue los Estados Unidos. El primer discurso que dijeron, hay que intervenir en Siria porque vinieron ahí los terroristas, pero no resultó. Y apareció este gran atentado en París con más de 40 y tantos muertos, etcétera, etcétera. Y se levantó la ola emotiva. Es decir, ven, los terroristas vinieron de así del Medio Oriente y Francia entró en la guerra. Los demás países eran resistentes a entrar, apareció lo de Bélgica y entró en Bélgica. Lo que no nos menciona la CNN, por ejemplo, en estas recientes marchas de los estudiantes por las reformas laborales en París, en Francia, es que también hay los reclamos de decir, ojalá con el campeonato, ya especulaban de la Copa Europea o algún gran acontecimiento, que alguien no esté preparando un mega atentado que obliga a todos los europeos a meterse en Siria, sobre pretexto de que han sido los terroristas. ¿Y qué es esto? Además que consiguen recursos, apoyo político, etcétera, etcétera, geopolítico, geográfico, la guerra son armas, son recursos. Es una industria que se está manteniendo gracias a estos conflictos que están habiendo. Última, y vuelvo a Bolivia. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas bolivianas? ¿Qué rol juegan en este momento político? ¿Qué incidencia, qué peso tienen en la región? ¿Qué importancia tienen para el país desde el punto de vista político, ideológico y estratégico? En la región se ha redimensionado eso en los últimos 10 años, eso está claro, pero sí. Quería una mirada desde la seguridad y la defensa, ¿no? Bueno, a nivel de región no tenemos ningún peso, porque, valga decirlo, no solamente gobiernos civiles, sino los gobiernos militares han descuidado incluso desde la época de avance, paz, orden y trabajo, obedeciendo directrices del Comando Sur de los Estados Unidos. Ojo, ustedes no se arman, pero sí nosotros los preparamos para la guerra interna. Políticamente, internamente, tienen un peso, tienen una importancia. Incluso las Fuerzas Armadas que han sido muy prudentes cuando hemos tenido los problemas en Santa Cruz, y han sido muy prudentes, muy cautelosas y muy leales. Son muy necesarias, pero muy descuidadas, porque, ojo, pacifistas, y aquí voy a traer una frase de Pavlovich, pacifistas sí, pero pacifistas no significa ser crudos. Es decir, usted puede ser pacifista, pero eso no significa que descuide su defensa. Hay países muy pacifistas como Suiza, por ejemplo, pero tienen un ejército muy bien establecido, un buen servicio militar y una gran industria de armas. Lo mismo pasa en Austria, lo mismo ha pasado con Japón. ¿Cómo usted va a defender su pacifismo, su neutralidad? No dando las dos mejillas, ese es otro cuento, sino teniendo su poder de decir, yo soy pacifista, pero puedo defenderme si me agredes. Así de sencillo, y eso es lo que muchos gobernantes no entienden. Pacifismo no quiere decir que nos quejemos si el vecino está comprando armas, también podemos hacerlo nosotros, para defender esa nuestra posición de ser pacifistas. Muy bien. Samuel, ha sido un gusto conversar estos minutos, muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado.